María y Alejandro se sentaron en silencio en la sala de espera del consultorio médico, con la mirada fija en un punto cualquiera, pero con los pensamientos distantes. Los últimos años habían sido una montaña rusa emocional, llena de esperanzas y decepciones. Cuando el médico finalmente los llamó, ambos se levantaron con una mezcla de ansiedad y resignación. El médico, un hombre de mediana edad con ojos amables, los recibió con una sonrisa triste. María, Alejandro, los resultados de los exámenes llegaron, comenzó, ajustándose las gafas. Lamentablemente, las posibilidades de que tengan un hijo biológico son muy bajas. Hicimos todo lo que estuvo a nuestro alcance, pero las probabilidades no están a su favor. Alejandro apretó la mano de María, tratando de ofrecer algún consuelo. María, por su parte, sintió una lágrima rodar por su mejilla, pero mantuvo la compostura. «¿Y ahora, doctor?», preguntó ella, con la voz temblorosa. «Hay otras opciones a considerar», respondió el médico. «La adopción, por ejemplo. Es una manera maravillosa de formar una familia». A pesar del dolor de la noticia, María sintió una chispa de esperanza. Alejandro, sin embargo, parecía más escéptico. Salieron del consultorio en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Días después, María sugirió que visitaran un orfanato. Alejandro estuvo de acuerdo, aunque sin mucho entusiasmo. Cuando llegaron al lugar, fueron recibidos por una simpática asistente social llamada Camila. Ella los guió por el orfanato, presentándoles a varios niños. María observaba atentamente cada rostro, buscando una conexión que sabía que sentiría en el corazón. Fue entonces cuando vio a Juan. Estaba sentado en una esquina de la sala, concentrado en un dibujo colorido. María sintió un nudo en el pecho y, de manera impulsiva, se acercó a él. «Hola, mi nombre es María. ¿Cuál es tu nombre?», preguntó ella, sonriendo. Juan levantó la vista y le devolvió la sonrisa, tímido. «Juan», respondió él, con una voz suave. María sintió una oleada de amor y protección envolver su corazón. Había algo en ese niño que la atraía de una manera inexplicable. Se volvió hacia Alejandro, que observaba desde lejos, y vio la duda en sus ojos. Más tarde, cuando estaban de vuelta en el coche, Alejandro expresó sus reservas. «María, no sé si esto es una buena idea», dijo él, vacilante. «Juan es un niño negro. ¿Sabes cómo puede ser nuestra sociedad? ¿Y si no somos buenos padres para él? ¿Y si no podemos manejar las diferencias?». María respiró hondo, tratando de mantener la calma. «Alejandro, siento una conexión con Juan que nunca había sentido antes. Él nos necesita tanto como nosotros lo necesitamos a él. No podemos dejar que los prejuicios nos impidan formar una familia». «¿Y la sociedad?», insistió Alejandro. «¿Y si sufre discriminación? ¿Y si no estamos preparados para lidiar con eso?». «Aprenderemos juntos», respondió María, firme. «El amor es lo que importa, Alejandro. Y yo ya amo a ese niño». Alejandro suspiró, aún inseguro. «Necesitamos pensar más sobre esto, María. No podemos tomar una decisión tan importante de manera impulsiva». María sabía que la batalla no sería fácil, pero estaba decidida. Sentía que Juan era el hijo que siempre había deseado y no dejaría que nada ni nadie la impidiera llevarlo a casa. La tensión entre ella y Alejandro era palpable, pero María estaba dispuesta a enfrentar cualquier obstáculo para darle a Juan el hogar amoroso que merecía. María sabía que iba en contra de los deseos de Alejandro cuando decidió continuar con el proceso de adopción de Juan. Desde el momento en que conoció al niño en el orfanato, sintió una conexión tan profunda e inexplicable que no podía ignorar. Alejandro, por otro lado, se mantenía inflexible en su posición. En una noche particularmente tensa, María y Alejandro estaban sentados en la sala de estar, el ambiente entre ellos pesado y cargado de resentimientos no dichos. Ella lo miró con determinación en los ojos. «Ya tomé mi decisión, Alejandro. Vamos a adoptar a Juan», afirmó María, con la voz firme, pero con un toque de tristeza. Alejandro negó con la cabeza, incrédulo. «María, ¿no lo ves? No somos la familia adecuada para él. Va a sufrir, y nosotros también. Es una decisión muy complicada». «¿Complicada?»,
Lo complicado es ver a un niño tan dulce e inteligente como Juan sin una familia. No puedo olvidar su sonrisa, la forma en que me tomó la mano. Siento que ya es parte de mí, respondió María, con lágrimas en los ojos. Las discusiones se volvieron cada vez más frecuentes. Alejandro no podía superar sus reservas, y María no estaba dispuesta a renunciar a Juan. Las tensiones se intensificaron, y la casa que antes era un hogar amoroso se transformó en un campo de batalla emocional. Está bien, María. Si quieres tanto adoptar a Juan, hazlo. Pero sabe que yo no me quedaré para ver eso. No puedo, dijo Alejandro, con la voz cargada de dolor y frustración. ¿Entonces es eso? ¿Me vas a dejar porque quiero darle un hogar a un niño que nos necesita? No puedo creer que seas ese tipo de hombre, replicó María, sintiendo que se le rompía el corazón. No soy ese tipo de hombre, María. Pero tampoco soy el tipo de hombre que puede ignorar sus propias convicciones. Si no puedes entender eso, tal vez sea mejor seguir caminos diferentes, dijo Alejandro, dándole la espalda a María y subiendo las escaleras con pasos pesados. El dolor de la separación fue inmenso, pero María siguió adelante con la adopción. Enfrentó la burocracia, las miradas juzgadoras y las preguntas intrusivas. Cada dificultad era superada con la visión de Juan finalmente entrando en su hogar, de la mano con ella. Después de meses de espera y lucha, María finalmente llevó a Juan a casa. La sonrisa en el rostro del niño compensaba cualquier sacrificio. Juan, con sus ojos brillantes y llenos de esperanza, trajo una nueva luz a la vida de María. Se adaptaron rápidamente a la nueva rutina, y la casa comenzó a llenarse de risas y juegos. Mientras tanto, Alejandro, incapaz de lidiar con la situación, decidió irse de casa y pedir el divorcio. La separación fue dolorosa, pero María estaba decidida a seguir adelante por Juan. Sabía que la decisión no sería fácil, pero creía profundamente que estaba haciendo lo correcto. «Juan, ven aquí, quiero mostrarte algo», llamó María una tarde, sosteniendo una vieja fotografía de cuando ella y Alejandro eran felices. «¿Quién es?», preguntó Juan, curioso, señalando al hombre junto a María en la foto. «Ese es Alejandro, mi exmarido. Fue importante para mí, pero ahora somos solo tú y yo», explicó María, tratando de ocultar la tristeza en su voz. «No le gusto, ¿verdad?», preguntó Juan, con una inocencia conmovedora. «No es eso, mi querido. A veces, las personas tienen miedo de lo que no entienden. Pero tú eres amado, y eso es lo que importa», respondió María, abrazando al niño con fuerza. La casa de María, que antes era un lugar de tensión, ahora estaba llena de amor y comprensión. Cada día era una nueva oportunidad de construir recuerdos felices. María y Juan formaron una familia unida, y a pesar de los desafíos, encontraron la felicidad que tanto buscaban. La decisión de adoptar a Juan cambió sus vidas para siempre, y María nunca se arrepintió de haber seguido su corazón, incluso si eso significaba perder a Alejandro. Ella sabía que Juan la necesitaba, y ella lo necesitaba a él. Y así, juntos, siguieron adelante, listos para enfrentar cualquier desafío que la vida les deparara. Mientras tanto, la vida seguía su curso. En un evento comunitario, María conoció a Javier, un hombre amable y atento que rápidamente se convirtió en una presencia constante en su vida. Se encontraron casualmente en una feria de artesanías local, donde Javier estaba ayudando a su hermana a vender productos artesanales. María, que siempre había apreciado los trabajos manuales, se detuvo para admirar las piezas. La conversación fluía naturalmente entre ellos, y pronto descubrieron varias afinidades. Con el tiempo, Javier empezó a frecuentar la casa de María, siempre demostrando profundo respeto y cariño por ella y por Juan. Cierta noche, mientras Javier ayudaba a Juan con la tarea, María observaba la escena conmovida. Era evidente que Juan había encontrado en Javier un modelo positivo y cariñoso. Javier levantó los ojos y vio a María observándolos. «Es un niño increíble, María. Has hecho un gran trabajo». María sonrió, sintiéndose verdaderamente valorada. «Gracias, Javier. Tengo mucha suerte de tener a Juan en mi vida, y ahora, de tenerte a ti también». Alejandro, por su parte, enfrentaba la dura realidad de sus elecciones. Veía cómo María y Javier se acercaban y cómo Juan florecía con esta nueva dinámica familiar. Aunque sentía una punzada de dolor y arrepentimiento,
Alejandro no podía dejar de reconocer que Javier era bueno para María y para su hijo. En un momento de introspección, Alejandro tuvo una conversación sincera con María. «Veo cómo eres feliz con Javier. Es un buen hombre, y a Juan parece gustarle mucho». María miró a Alejandro, sus ojos llenos de comprensión. «Sí, Alejandro. Soy feliz con Javier. Pero eso no disminuye lo que tuvimos. Tuvimos nuestros momentos, y eso siempre será parte de nosotros». «Lo sé», respondió Alejandro, con un tono resignado. «Y estoy aprendiendo a aceptar eso. Lo más importante es que Juan esté bien y que tú seas feliz». 3 años pasaron desde que María tomó la difícil decisión de adoptar a Juan y enfrentar la separación de Alejandro. Durante esos años, María, Juan y Javier crearon un vínculo inquebrantable. Juan, ahora con 7 años, floreció en un ambiente de amor y seguridad proporcionado por María. Es un niño curioso, lleno de energía y con una capacidad increíble de iluminar cualquier ambiente con su sonrisa contagiosa. María siente una alegría inmensa al ver cuánto ha crecido y se ha desarrollado Juan, sabiendo que tomó la decisión correcta al adoptarlo. Mientras tanto, Alejandro vivía una realidad muy diferente. Luchando contra una enfermedad crónica que debilitaba su cuerpo y espíritu, se encontraba solo y desamparado. Cada día que pasaba, la soledad y el arrepentimiento lo consumían. Recordaba constantemente el día en que decidió dejar a María y a Juan, y ahora entendía que esa había sido la peor decisión de su vida. El dolor físico era difícil de soportar, pero el dolor emocional era aún más devastador. Cierta noche, tras una crisis particularmente intensa, Alejandro se dio cuenta de que no podía continuar de esa manera. Sabía que necesitaba ayuda y que la única persona que realmente podía ayudarlo era María. A pesar del orgullo herido y la vergüenza que sentía, decidió buscarla. Con el corazón pesado y la mente llena de incertidumbres, Alejandro tomó el teléfono y marcó el número de María. «¿Hola?», contestó María, su voz suave y acogedora. «María, soy yo, Alejandro», dijo él, con la voz temblorosa. «Sé que probablemente no quieras escuchar mi voz, pero estoy desesperado. Estoy muy enfermo y necesito tu ayuda». María guardó silencio por unos segundos, sorprendida por la llamada inesperada. Podía sentir el dolor y la desesperación en la voz de Alejandro, y su corazón se encogió, a pesar de todo lo que él había hecho. «Está bien, Alejandro», respondió María finalmente. «Te ayudaré. Pero necesitamos hacerlo por el bien de Juan». Al otro lado de la línea, Alejandro respiró aliviado. «Gracias, María. No sé qué haría sin ti». En la sala de estar, Alejandro estaba sentado, con la mirada baja, evitando el contacto visual con María. Ella se acercó, respirando hondo antes de hablar. «Alejandro, ¿por qué viniste hasta aquí?», preguntó María, tratando de mantener la voz firme. Él levantó la mirada lentamente, mostrando la profundidad de su vulnerabilidad. «María, sé que cometí muchos errores. Dejé que el prejuicio y el orgullo se interpusieran en nuestra felicidad. Pero ahora, estoy enfermo y necesito tu ayuda. Necesito reconectarme con Juan», confesó Alejandro, con la voz quebrada. «Te ayudaremos, Alejandro. Pero debes saber que esto no significa que todo será como antes. Juan y yo hemos creado una vida juntos, y no permitiré que nada desestabilice eso», afirmó María, con determinación. Alejandro asintió, agradecido por la oportunidad. En los días siguientes, comenzó a frecuentar la casa de María para acercarse a Juan. Al principio, el niño se mostró reticente, recordando vagamente al hombre que había causado tanto sufrimiento a su madre. Sin embargo, con el tiempo, la curiosidad infantil y la disposición de María para facilitar la aproximación comenzaron a ablandar el corazón de Juan. Cierta tarde, mientras Alejandro ayudaba a Juan con un rompecabezas, el niño lo miró con una mezcla de curiosidad y desconfianza. «¿Por qué te fuiste, Alejandro?», preguntó Juan. Alejandro sintió un nudo en la garganta. ¿Cómo explicar a un niño tan pequeño los errores de un adulto? Decidió ser honesto, en la medida de lo posible. «Juan, cometí un gran error. Tuve miedo y dejé que cosas equivocadas guiaran mis decisiones. Pero estoy aquí ahora porque quiero arreglar eso y ser alguien mejor para ti y para tu mamá», dijo Alejandro, con sinceridad. Juan lo observó por un momento,
antes de volver a centrarse en el rompecabezas. La respuesta parecía satisfactoria, al menos por el momento. Con el paso de los días, comenzaron a encontrar una nueva forma de relacionarse. Alejandro estaba presente, ayudando con las tareas escolares, jugando fútbol en el jardín, poco a poco, ganándose la confianza de Juan. María observaba todo con una mezcla de satisfacción y cautela. Veía el cambio en Alejandro y el impacto positivo que esto estaba teniendo en Juan. En una tarde, mientras Juan jugaba en el jardín, Alejandro se acercó a María y Javier en la cocina. «María, nunca pensé que Juan podría enseñarme tanto. Es un niño increíble». «Lamento todo», dijo Alejandro, con lágrimas en los ojos. María sonrió levemente, tocando el hombro de Alejandro. «Me alegra que estés dándote cuenta de eso, Alejandro. Juan es realmente especial. Pero recuerda, nuestra prioridad es su bienestar», respondió ella con firmeza. La reconexión de Alejandro con Juan trajo una nueva dinámica a la vida de todos. Alejandro se dio cuenta de que el amor y la aceptación que siempre había buscado estaban allí, en la simplicidad de las pequeñas interacciones. Durante el largo y arduo proceso de recuperación, Alejandro y María comenzaron a rememorar los momentos felices que habían compartido a lo largo de los años. En los meses que siguieron, Alejandro encontró consuelo en la amistad renovada con María y en el vínculo cada vez más fuerte con Juan. Aprendió a valorar los momentos compartidos, ya sea ayudándolo con los deberes escolares o jugando al fútbol en el parque. Cada sonrisa de Juan era una nueva lección sobre lo que realmente importaba en la vida. «Estoy orgulloso de ti, Juan», dijo Alejandro, una vez, después de un partido de fútbol en el parque. «Eres un niño muy especial». «Gracias», respondió Juan, abrazando a Alejandro con fuerza. «Yo también estoy feliz de tenerte de vuelta». Alejandro sintió una ola de emociones inundarlo. Había perdido mucho por sus decisiones pasadas, pero allí, en ese abrazo, encontró redención y propósito. María, observando desde lejos, sonrió con la certeza de que, a pesar de los errores y los caminos tortuosos, la vida tenía una manera de traer sanación y nuevos comienzos. Alejandro estaba sentado en su pequeño apartamento, reflexionando sobre los giros que la vida puede dar. Ya hacía algún tiempo desde que se había reconciliado con María y Juan, y aunque no habían retomado su matrimonio, habían establecido una sólida amistad y un vínculo especial. Sin embargo, una nueva tormenta se avecinaba, amenazando la paz que comenzaba a encontrar. Fue una tarde nublada cuando Alejandro recibió una llamada inesperada de un antiguo colega de trabajo. «Alejandro, necesitas saber algo. Tu antiguo socio, Eduardo, está involucrado en un esquema de desvío de fondos de la empresa», dijo la voz al otro lado de la línea. Alejandro sintió un frío en la espalda y la ira subir a su cabeza. Eduardo había sido uno de los principales influenciadores de sus decisiones en el pasado, incluida la inicial negativa a la adopción de Juan. Ahora, parecía que había sido traicionado por alguien en quien confiaba ciegamente. Desesperado y sin saber qué hacer, Alejandro decidió buscar a María y Javier. Ellos lo recibieron con los brazos abiertos, listos para ofrecer apoyo. «No te preocupes, Alejandro. Resolveremos esto juntos», dijo Javier, demostrando la generosidad y el carácter que habían conquistado el corazón de María. Con la ayuda de Javier, Alejandro contrató a un abogado especializado en delitos financieros e inició un proceso legal contra Eduardo. Durante las semanas siguientes, se vio inmerso en reuniones, recolección de pruebas y testimonios. María y Juan estaban siempre a su lado, ofreciendo consuelo y aliento. Mientras el proceso legal avanzaba, Alejandro comenzó a darse cuenta de cuánto había cambiado su vida desde que se reencontró con María y Juan. La presencia constante de Javier, siempre al lado de María, inicialmente causaba una mezcla de celos y gratitud en Alejandro, pero sabía que Javier era un buen hombre y que hacía feliz a María. En uno de los días más tensos del proceso, Alejandro recibió una llamada del abogado. «Tenemos buenas noticias. Conseguimos pruebas suficientes para incriminar a Eduardo. Tendrá que enfrentar a la justicia». Alejandro sintió una ola de alivio y gratitud inundar su pecho. Sabía que, sin la ayuda de María y Javier, jamás lo habría logrado. El juicio de Eduardo fue rápido y contundente. Las pruebas eran irrefutables, y fue condenado a varios años de prisión por desvío de fondos y fraudes financieros.
Alejandro consiguió recuperar parte del dinero perdido, lo suficiente para reorganizar su vida y pagar las deudas acumuladas durante su enfermedad. Con la situación financiera estabilizada y la justicia hecha, Alejandro sintió una paz interior que hacía mucho no experimentaba. Sabía que aún tenía un largo camino por delante, pero estaba listo para enfrentar cualquier desafío con la fuerza y el apoyo de su familia. En una tarde soleada, Alejandro, María, Javier y Juan fueron al parque para celebrar. «Fuiste muy valiente, Alejandro», dijo María, con una sonrisa cariñosa. «No podría haberlo hecho sin ustedes», respondió Alejandro, con los ojos brillando de gratitud. Mientras observaba a Juan corriendo y jugando con Javier, Alejandro sintió una profunda alegría. Había encontrado un nuevo propósito y una nueva forma de amar. Aceptaba la felicidad de María con Javier y encontraba consuelo en la amistad renovada con ella y en el amor incondicional de Juan. La vida le había enseñado duras lecciones, pero también le había dado la oportunidad de redención. Y, en ese momento, Alejandro sabía que, a pesar de todas las adversidades, finalmente había encontrado la paz.